Hola jóvenes, hola, hola, feliz tarde. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Sí, ok, Buenas noches, gracias. Afet, sí. Buenas noches, espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de. Y bueno, denme un segundo, solo quiero cerrar algunas pestañas que no debería tener aquí para no saturar un poco la PC. Denme un segundo, ahí está. A ver, perfecto. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a pasar lista, así que empezamos. Daniela Aparicio. A ver. Juan Candel. Natalie Carranza. presente. Jesús Chávez. Presente, Lee. Verónica Cuellar. Jorge Delgado. Presente. Ahí te respondí el correo, Jorge. Cualquier cosa estoy ahí atento. Ángela Escalante. Beatriz Fernández. Andrés García. Presente. Miguel Guardado. Presente. Yasmín Hernández. Presente. López. Juan López Bertrán. ¿Está por ahí? Mario Luna. Claudia Martínez. Presente. Kevin Mejía. Marlene Melara. Presente. Alfredo Méndez. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Presente. Cintia Orellana. Presente. Ronald Paz. Josué Quesada. Presente. Rebeca Kier. ¿Alguien sabe algo de Rebeca? Paola Ramos. Presente. Juan Salamanca. Presente. Eric Torres. Presente.
Emily Ramos, Presente. Carmen Vázquez, Brandon Escobar. Presente. ¿Alguien que no haya mencionado? Sí. Beatriz Fernández. Fernández, Beatriz. A ver, aquí estás. Sí. ¿Alguien más? Fabricio Mejía. Mejía, Kevin, acá estás. Bien. Ok. Vamos a retomar la clase. Denme un segundo acá. Les comparto pantalla. Solo voy a cambiar de monitor. Acá está. Compartir pantalla. Ahí está. Porfa, confírmenme cuando vean mi pantalla. ¿La ven? Sí. Perfecto. Nos quedamos acá en la clase anterior. Voy a retroceder una hoja solo para contextualizar. A ver. Ahí está. Hablamos un poco de flujo de caja y para qué sirve. No olvidemos que nos ayuda a minimizar el riesgo en el futuro. No quiere decir que lo reduzca, sino que lo minimice. Pero antes de entrar en esto, yo les quiero contar que les dejé un documento en el site ahora que se llama Ejemplo de Flujo Anual. Este documento lleva muchas horas de trabajo. Este archivo lo usamos hace mucho tiempo en El Salvador, por eso acá dice Flujo Anual Techo El Salvador. Y les voy a explicar más o menos cómo funciona. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque es importante que ustedes conozcan una herramienta que se usa en la práctica, que se usaba, porque este ya sufrió muchos cambios. De hecho, creo que ahora se usa otro. Ya no estoy en el área financiera en este año, pero es muy parecido. Este consta de algunas cosas. Les voy a explicar un poco para que entiendan la dinámica del ejercicio o de este documento, para que ustedes se vayan familiarizando cómo es que se trabaja un documento que, por cierto, es algo pesadito. Ustedes descárguenlo, véanlo cuando puedan. Yo le voy a hacer unos cambios todavía a este ejemplo, porque lo vamos a usar más adelante. Cuando yo lo actualice, lo voy a subir. Pero bueno, básicamente, les cuento cómo es la dinámica. Acá tenemos un número interno que se le asigna a cada línea. Este número está asociado a, en el caso puntual, a los ingresos. Y más abajo, ustedes van a ver que tenemos los egresos. Y aquí ya tiene título de egresos y cambia la estructura. ¿A qué me refiero que cambia la estructura? Acá, donde dice número, ustedes asumo que en contabilidad les enseñaron que hay números de cuenta contable. En el caso del catálogo de cuentas del techo, los ingresos empiezan con 40 o con 4, como ustedes lo quieran, perdón, es que me llegó un mensajito y me despistó ahorita. Regreso. En este caso, los ingresos empiezan con el número 40. En el caso de los egresos, empiezan con el 50. Si se fijan, todos los egresos tienen 50. Y más abajo, este flujo solo tiene ingresos y egresos. Una cosa es el balance y otra cosa es el flujo de caja. En el flujo de caja ustedes van a encontrar solo ingresos y egresos. ¿Se acuerdan el video que hablábamos de que
El flujo de caja básicamente es una suma y resta entre ingresos y egresos, con la intención de saber cuánta liquidez o cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta. Bueno, solo se incluyen en este caso ingresos y egresos. ¿Por qué pusimos el número de cuenta contable nosotros? Porque después hacíamos cruces y nos importaba tener, este número de cuenta. Y acá podemos ir viendo la cuenta contable y las subcuentas que componen esta cuenta contable. Por ejemplo, un ejemplo, aportes subsidiarias, tenemos dos, que es financiamiento participativo, y otras cosas que se llama aporte por PPIGA. Estas cosas no es necesario que ustedes sepan qué significa, simplemente que conozcan la estructura. Después tenemos ingresos por cooperación y otras organizaciones, que se dividen en tres: aporte de fondos y organismos internacionales, estados y gobiernos extranjeros y otras organizaciones. Y así van desglosando las cuentas contables con las subcuentas. Esta es una cuenta madre, si le quieren llamar de ninguna manera, y estas son las subcuentas de esta cuenta madre. Podría ser que más abajo hay una que se separen todavía esta. Por ejemplo, donaciones en bienes. Podría ser que después le metamos una subcuenta y podría ser, no sé, donaciones en especie, donaciones, no sé, podría ser muchas cosas acá abajo. Donaciones en especie, que podría ser donaciones de bienes inmuebles o donaciones de bienes muebles, donaciones de vehículos. Se podría ir como dividiendo más todavía. Simplemente le agregaríamos otros dos números aquí al final del código que ustedes están viendo en este momento. Pero bueno, no los voy a marear con eso. Lo importante es que ustedes entiendan que esta es una cuenta y estas son las subcuentas de esta cuenta. Voy a asumir que ustedes en contabilidad les explicaron esto. Entre más números tenga una cuenta, más abajo va a estar en la estructura. Entre menos números tenga, más cerca del top de la estructura contable está. Por eso pueden ver acá, estas solo tienen 2 pares de números y las siguientes tienen 6. Y si tuviéramos un nivel inferior, tuviera 8, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que no quiero profundizar en eso, porque asumiré que ya lo tienen ustedes asociado. Por ejemplo, miren acá, esta tiene 8 números. ¿Por qué? Porque está dentro de impuestos, que es una subcuenta. Disculpen el ruido, pero aquí al lado hay un laboratorio de suelos y por lo visto hoy están bien tarde trabajando. Entonces, y acá tenemos impuestos sobre la renta, que es abajito de impuestos todavía, por eso tiene 8 números. Pero bueno, entonces tenemos el ID interno, que lo manejamos de acuerdo al sistema contable que ustedes utilicen, que la organización utilice, el número de cuenta contable y el nombre de la cuenta contable. En este caso el documento se vuelve un poco grande porque nosotros decidimos involucrar todas las cuentas en las que había posibilidad de tener movimientos contables, ingresos o egresos en el año. Entonces, pude haber yo puesto solo las cuentas principales en el flujo, pero a la hora de cruzar con el presupuesto, y me iba a costar entender dónde habíamos llegado a las metas y dónde no. Entonces yo preferí en ese momento, les estoy hablando de un documento que yo hice en el 2016, decidí poner todas las cuentas. Perfecto. Entonces hasta aquí estamos claros, ¿verdad? El ID del sistema contable que se use, el número de cuenta contable, que esto se desglosa al catálogo de cuentas, o sea, no lo inventamos, y el número de la cuenta contable. Y por el otro lado, vamos a tener la planificación de enero, un ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Aquí tenemos que eventos particulares íbamos a recaudar $34,000, un ejemplo. Este es presupuesto, queridos, presupuesto. Y así tenemos otro acá, por ejemplo, subsidios del sector público del país, 2,000, un ejemplo. Y así fuimos estimando con todas las áreas cuánto íbamos a gastar cada mes, en este caso, cuánto iba a ingresar en cada mes, de acuerdo a las cuentas. Por ejemplo, aquí
se pensaba que en marzo íbamos a recibir $50,000 de algún fondo internacional. Y así el lado de los egresos. En este caso los egresos están vacíos, pero ya les voy a explicar por qué. Esto también se tuvo que haber hecho lo mismo. Por ejemplo, a ver, en insumos de capacitación en oficios, que era algo que hacíamos nosotros en el techo. Capacitábamos a comunidades como panadería, sastrería, y bueno, algunos oficios. Entonces, acá se hubiera puesto, por ejemplo, decimos nosotros, no sé, yo voy a gastar $2,000 en enero, voy a gastar otros 3,000 en febrero, y así. Esto se va estimando con todas las áreas en el proceso de presupuesto. Y por el otro, bueno, entonces acá imaginémonos que tenemos todo esto lleno con todo el año planificado en tanto ingresos como egresos. ¿Qué debería pasar aquí? A ver, déjenme un segundo bajar acá. ¿Qué debería pasar aquí? La sumatoria de los egresos debería ser menor. Aquí no lo está sumando. Ya vamos a ver. Debería ser menor a los ingresos. ¿Por qué? Porque eso implica que yo voy a tener más ingresos, voy a tener liquidez y menos egresos. Implica que al final yo terminaría en positivo. Puede ser que en algunos casos el presupuesto proyectado termine en negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ingresos son menores que los egresos porque, por ejemplo, el techo tenía proyectos del año pasado que le quedó un saldo para el 2022, un saldo significativo, y ese tuvo que ejecutarlo este año. Entonces, eso le movió un poco los números y ahora no solo tiene en el presupuesto de este año los ingresos para ejecutar este año, sino que tiene una colita del año pasado, que eso hace que termine en negativo. No sé si me voy a entender. Porque va a gastar más, va a gastar algo que estaba planificado el año pasado, pero no estaba planificado para este año. Entonces eso puede hacer que le mueva un poco la aguja y que termine en saldo negativo. Pero ¿cómo se compensa ese saldo negativo a fin de año? Con el saldo inicial, por ejemplo, del año 2022, que debería ser suficiente para cubrir los gastos pendientes del año pasado. Y así, cuando analicemos el flujo final, tenemos que sumarle a los ingresos el saldo inicial de la caja. ¿Me siguen? ¿O les confundí? Estoy tratando de ser muy explícito. ¿Puede repetir, por favor? Vaya, miren. La intención de esto es que ustedes, cuando presupuesten, porque aquí estamos hablando de presupuesto, ¿verdad? Presupuesto en el tiempo. Los ingresos deberían ser mayores que todos los egresos que tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque si fuese al revés, que los egresos son mayores que los ingresos, ¿qué se les ocurre a ustedes que necesitaríamos hacer? Ya lo hemos hablado. Cuando tenemos más egresos que ingresos, tendríamos que buscar financiamiento. ¿Se acuerdan algunas formas de financiamiento que tenemos? Bancos, por ejemplo, buscar crédito, tocar puertas de los inversionistas que inyecten un poco más de dinero, emitir títulos valores, que esto tampoco es que sea fácil, pero es una forma, y así lograr balancear el presupuesto. Porque esta dinámica, por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo. Voy a hacer un ejemplo rapidito. Yo le voy a hacer algunos cambios a este documento porque lo estoy rescatando del pasado y quiero que lo usemos nosotros en clase. Bueno, debemos hacerlo aquí. Perfecto. A ver, perfecto. Y vamos a hacer acá una suma. Lo voy a hacer rapidito aquí porque lo que quiero es un ejemplo. Menos los egresos. Vale, perfecto. En el caso como está ahorita el archivo, está en positivo. ¿Por qué? Porque
hay más ingresos que egresos. Pero ¿qué pasaría? Voy a poner un número acá por ponerlo. ¿Qué pasaría si tenemos más egresos que ingresos? Aquí después le podemos poner un filtro de colores si quieren, que cuando esté bajo de 0 se ponga en rojo y que nos indique que está mal. Aquí estamos con más gastos que ingresos. Entonces, el presupuesto no se puede cerrar así. O sea, en nuestro proceso de planificación, nosotros no podemos cerrar un presupuesto negativo, a menos que haya una explicación bastante lógica. Pero, si nos vamos a la esencia, al estricto rigor de que un presupuesto no puede cerrar negativo, tendríamos que buscar dos cosas, en este caso, para cuadrar esto. Número uno, que creo que sería la primera, empezar desde abajo, revisar nuestros egresos y ver si es que tenemos cosas en las cuales podemos ahorrar o podemos reducir costos o podemos negociar con proveedores para que nos bajen el precio, no sé. Hay muchas formas que se puede hacer. Ese debería ser el primero. Si después de esta revisión exhaustiva de todas las cuentas de gasto, todas las cuentas contables, aún sigue negativo, tendríamos que buscar, y estamos decididos que ese es el mejor escenario que tenemos, deberíamos de ir a buscar financiamiento. Como les dije, puede ser un banco, puede ser los inversionistas, puede ser que emitamos algún título o bono que nos permita capitalizarnos. La intención es que esto, o sea, el mejor escenario sería que cuadre. No, yo creo que ni siquiera el mejor escenario. Sería que quede en cero. Aquí sería cero. El mejor escenario es que el presupuesto quede negativo. Perdón, positivo. Que al menos nos quede algo positivo que nos permita a nosotros tener caja. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Sí. Ok. Vaya. Entonces, esa es una parte del archivo o documento en el que ustedes, si algún momento les toca trabajar en el área financiera, tendrían que armar. Uno, donde se vacía todo el presupuesto del año, o sea que estamos hablando, y aquí les tiro otro dato, de la práctica. Ustedes no van a armar el presupuesto en enero de 2023, porque en enero de 2023 ya van a estar operando. Tienen que tener un presupuesto cerrado, validado por las áreas, aprobado por los tomadores de decisión para echarlo a andar. O sea que debe haber un proceso de planificación del presupuesto. Si planifican anualmente, deberían estar empezando ahí por octubre del año anterior, o sea, de este año, el proceso de planificación del presupuesto para el siguiente año, para tener el suficiente tiempo en el cual ustedes preparan el documento, validan el documento con todas las áreas y logran la aprobación, en este caso, de los tomadores de decisión. Teniendo esas cosas, ustedes ya pueden decir, ya, tengo el presupuesto de este año. Esto ustedes lo van a ver en el presupuesto, sin dudar. Pero es parte de lo que estamos viendo ahorita. Un poquito somero. Ustedes van a llevar dos materias, creo que de presupuesto, si no me equivoco. Pero ahí como les doy el dato, ¿por qué? Porque ahorita vamos a entrar a un comparativo que es el flujo de caja. Y acá, ¿alguna duda con esto? Esta hoja es presupuesto. O sea, lo que nosotros esperamos hacer en un periodo de tiempo. Aquí va a ir todos los ingresos y todos los egresos de un periodo. No se debe de escapar nada. ¿Por qué? Porque si se escapa algo, después esta proyección va a ser equivocada. Entonces lo importante es que tengamos todo metido en un documento. Ingresos menos egresos. Y yo prefiero hacer un documento que me vaya dando datos rápidamente, automáticamente, y no tener que estar haciendo estos cálculos a cada rato que me los pidan. ¿Se entendió la naturaleza de esta primera hoja? Sí, se entendió. Perfecto, gracias Marcela. Y en las otras, yo lo dividí por trimestres y aquí vamos a poner la realidad. O sea, lo que va pasando
Eh, en este caso, yo hice por meses y por semanas. Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, 4 semanas. Y acá me jalaba el saldo de lo planificado para el mes. Y en las otras 4 columnas, lo que se iba ejecutando. Entonces yo podía después hacer un comparativo acá en esta línea donde dice total real versus lo que se planificó. Por ejemplo, en este caso se planificaron $34,000 de donaciones, perdón, de ingresos particulares y solo juntamos 25. Entonces ahí estamos hablando que estuvimos abajo de la meta. Pero bueno, esta es otra hoja que nos permite ver, y aquí lo puedo poner en porcentaje si quieren ustedes. Podemos poner porcentaje, le podemos poner el valor total, cuánto es la diferencia, cuánto vamos quedando abajo del presupuesto versus el real. Y así todos los meses, en tanto ingresos como egresos. Eso ustedes lo pueden ver en el documento. Les recomiendo que lo abran, lo revisen, entiendan un poco la naturaleza. Y así el segundo semestre, yo lo separé por semestre porque era demasiada información. Y acá tenemos un comparativo. El real versus el planificado. Espérense que está muy chiquito. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Lo mismo, solo que el real lo vamos a traer desde las hojas flujo y el planificado de las hojas del presupuesto. Y se hace un match. Después, y aquí es algo parecido a lo que ustedes hicieron, empezamos a ver gráficas con control presupuestario, en el cual ustedes ven ingresos y egresos. En este caso, ingresos, lo planificado versus lo real. Y básicamente ustedes van viendo un poco la naturaleza del ejercicio que hicimos con el dashboard. Que acá pueden ir teniendo información rápida de análisis que les permita a ustedes, si les pregunta a alguien, cuánto se juntó en enero y cuánto era el presupuesto, ustedes pueden ir viendo acá. En este caso yo me ubico en la barra y me dice, el planificado eran 36 y el real fueron 54, un ejemplo. Entonces ustedes van teniendo estos insumos que les permite ir dando datos para toma de decisiones. Y en el caso de los egresos, a ver, aquí están las gráficas que no cargaba. Que como es un poco pesado, se va a tardar un poco en cargar. Pero tiene la misma naturaleza o la misma esencia que aquí arriba de los ingresos, que ya desaparecieron porque está lento. Y bueno, acá le podemos ir agregando datos. Nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis real de las cosas, ingresos versus egresos, y bueno, ahí vamos sacando más datos. En el caso, ¿se acuerdan que yo les dije que el techo tenía otro tipo de indicadores? No utilizaba los KPIs tradicionales porque no tenemos inventario, porque no tenemos ventas. Aquí nos inventamos algunos que nos sirven, por ejemplo, gastos administrativos entre gastos operativos. Ese era un ejemplo. Y por último, tenemos algunas gráficas de liquidez que vamos a ir alimentando. Vale. Eso es un poco este documento que se los dejé ahí. Yo no le voy a decir es información confidencial, no. De hecho, este no se usó porque este era una copia. No tiene datos reales, le hacen falta un montón, pero bueno, vamos a ir trabajando un poco en este documento. Así que les recomiendo que lo descarguen, porque aquí vamos a hacer algo bien chido. Bueno, entonces, al final, perdón, solo para ir cerrando, a ver, ¿dónde está? Acá sí no me equivoco. Miren, es que está lentísimo, pero yo en este caso puse gráficos de pastel y puse, bueno, en este caso no se ven los egresos, pero lo vamos a arreglar para que se vea. La intención era comparar ingresos versus ingresos cada mes, que también puede ser un gráfico o de lineal como este, un gráfico lineal como este que vemos acá. Vaya, si tienen alguna duda de este documento, en otra clase me dicen, porque lo vamos a ir usando. Ok, volvemos. La intención y lo que quiero que se lleven antes de confundirlos con el documento anterior es que ustedes tienen que construir su propia herramienta que les permita
llegar a esto. Pero ¿cómo llego a esto, Jafet? Miren todo lo que lleva el análisis para llegar a una gráfica lineal. O sea, no es tan fácil. Tenés que tener todos los egresos planificados, tenés que tener lo real que va pasando cada semana. En este caso lo hice cada semana, puede ser diario, en algunos casos lo hacen diario. Tenés que hacer un comparativo, tenés que agregar el control presupuestario, tenés que hacer un análisis, tenés que saber tu liquidez, que esto acá, que ahorita está asignada, es lo que vamos a ver después convertido en esta gráfica, que es la que nos va a dar la liquidez y que es lo que nos interesa ahorita. Pero para que entiendan que es un montón de trabajo y venimos hablando que la información financiera debería estar ordenada de manera que permita el buen uso. Y es acá donde nos diferenciamos de la contabilidad y las finanzas. La contabilidad es histórico. Vuelvo, creo que lo dije en algún momento. Muchas veces los contadores hacen el rol de financiero. Y está bien. Si un contador lo puede hacer, está bien que lo haga. Pero no es el ideal. Porque él estudió para ser contador. Y el administrador debería ser un poco más especialista en lo financiero y no en lo contable. No estoy diciendo que a alguien le gusta la contabilidad, perfecto, que le sirva. Pero ustedes no estudiaron contabilidad. Ustedes están estudiando administración de empresas. Y eso quiere decir que ustedes deberían de enfocarse un poco más en la estrategia, no en lo operativo como lo hace un contador. No tengo nada contra los contadores, tengo un montón de amigos contadores. En mi carrera, y les soy súper sincero, hubieron como 3 veces que pensé pasar la contabilidad. Por suerte no me pasé. Entonces ustedes tienen que pensar en lo estratégico. Ustedes tienen que gestionar la información que llega a sus manos y transformarla de una manera que permita la toma de decisiones. Así que, para no marearlos, al final esta gráfica, y bueno, aquí vamos a ir viendo otras que son adicionales, nos va a ir diciendo la liquidez, que esto es muy importante, muy, muy importante, porque aquí vamos a saber cuánta plata disponible tenemos cada mes y en qué mes podríamos estar bajo cero si es que no se está gestionando bien. Ok, entonces, para que lo vayamos conversando. El flujo de caja o efectivo proviene de las actividades operativas, que es lo que venimos viendo ahorita, los ingresos recibidos de los clientes, todo el dinero pagado por los proveedores y también empleados si es que hacen alguna compra, los otros ingresos, cualquier cosa que permita ingresar plata a la cuenta, lo vamos a catalogar como un ingreso y tiene que ir clasificado como tal. Sea un préstamo, siempre va a ser un ingreso que por la ley contable, si es un préstamo, afecta a una cuenta del pasivo, pero también afecta una cuenta del activo, que en este caso es una cuenta de banco, entonces es un ingreso, aunque sea por préstamo. Y bueno, también si hay actividades de inversión que tenemos, se tienen que incluir también los gastos que podamos tener, todos los gastos, incluyendo también las deudas en este caso. Eso es lo que debería de tener. Por ejemplo, para ir avanzando, cuando tenemos la herramienta que nosotros decidimos utilizar, tenemos que considerar que esa herramienta tiene que darnos algunos resultados. Uno de ellos es que sí nos permita esta herramienta hacer un pronóstico financiero. Porque si la herramienta que nosotros diseñamos o preparamos no me permite o no me da un pronóstico financiero, entonces esa herramienta no sirve. En pocas palabras. Porque yo debería saber cuánta plata voy a tener de aquí a diciembre, y si esa herramienta no me lo da, entonces no me sirve. Así que regla número 1, la herramienta o instrumento que ustedes utilicen para pronóstico financiero debe darme un escenario. Si no me da escenario, no sirven, no estamos nada. Así que es regla básica. Entonces, generalmente, vamos a comenzar con un pronóstico de las ventas de la empresa, en este caso los ingresos, tanto en términos de dólares
en unidades como dólares, por ejemplo, porque nosotros utilizamos dólar, y siempre vamos a utilizar esta moneda. Tal vez, imaginémonos un escenario, porque siempre me gusta ver al menos dos escenarios de las cosas. Imaginémonos que ustedes son los directores financieros para Centroamérica, una empresa que está en todos los países. ¿Cuántas monedas hay en Centroamérica, queridas, queridos? Vamos, para no hablar solo yo. Aunque se escríbanmelo. Pero me escuchan, ¿verdad? ¿No me escuchan? Ah, bueno, yo escuché. Alguien activó. ¿Podría repetir la pregunta? Ya, pues me están poniendo atención. Ah, Panamá Si y El Salvador es dólar. Hola. Ajá, Francisco. Panamá, El Salvador, dólar. Guate, quetzal. Honduras, lempiras. Ya. Ajá, Colón, Costa Rica. ajá. El colón costarricense. Y Nicaragua no tienen colón también. Sí. Córdoba. No. No, colón. Ah, sí, tenés razón. Es Córdoba. Así es. Toda la razón. Es Córdoba. ¿Y? Y Belice, no sé. El dólar, ¿no? Dólar beliceño. Híjole, no sé, ¿saben? Bueno, si alguien lo googlea y nos dice rápido o nos escribe en el chat, sería perfecto. Va, tenemos 5 monedas en los países de Centroamérica. 5 conté, o 6. No, 6 conté. Porque El Salvador y Panamá usan el dólar, aunque en Panamá se utilizan las dos, el balboa y el dólar. En el caso de Panamá es muy especial porque un balboa es equivalente a un dólar, entonces vos podés usar monedas mezcladas. ¿A qué me refiero con eso? Te pueden dar, si vos pagas con un billete de 10 y te tienen que dar $7 de cambio, te pueden dar $5 en un billete de $5 y 2 balboas. Y es válido. Entonces un día van a Panamá de visita y ya están en su último día de regresar, procuren deshacerse de los balboas porque aquí no sirven. Entonces solo traen ese dólar. Y allá el bimonetarismo, que nos prometieron acá en el país, allá sí funciona. ¿Pero por qué? Porque el balboa era equivalente al dólar y aquí no. Aquí había una diferencia significativa. Los 8.75 que valía el dólar en ese momento versus un billete de $1. Entonces aquí tenías esa dificultad grande en la cual las personas no se iban a acostumbrar a utilizar el bimonetarismo. Dato curioso, por si no lo sabían, yo creo que más de alguno lo sabía, la ley de aceptación del dólar se refería al bimonetarismo, o sea que por ley deberíamos de tener las dos monedas. Pero el Banco Central de Reserva empezó a retirar los colones poco a poco hasta el punto de extinguirlos. Pero nosotros podríamos utilizar las dos monedas. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes tienen un billete de 200 colones guardado ahí, deberían de aceptártelo donde vos vayas a comprar. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al ejemplo. Nosotros tenemos que tener una moneda para el análisis. Teniendo 6 monedas diferentes en Centroamérica, ustedes deberían de definir en algún momento que todas estas otras 5 monedas que no son dólar tendrían que pasar las monedas al equivalente en dólares para que ustedes puedan consolidar todo. Recordemos que la intención, imaginémonos que somos directores financieros de Centroamérica para una empresa. Probablemente sí les pidan, imaginémonos que aquí en El Salvador está la sede principal o la casa matriz. El tomador de decisión probablemente te va a pedir todos los datos en dólares, no te los va a pedir dame en lempira, él no va a hacer la sumatoria y la conversión, a dólares por cada moneda. Entonces él te va a pedir que todo esté consolidado en una sola moneda. Imaginémonos que es aquí la casa matriz, pero no, el tipo es de Honduras y te va a pedir todo en lempiras, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que definir una unidad que converse con todo. Generalmente es en dólar por el poder que tiene esta moneda en el mundo, pues sí, no es ajeno a nadie. Y ustedes deben de definir
qué moneda se va a utilizar de acuerdo a la necesidad que tengan. Entonces, volviendo, debemos de tener eso para poder hacer pronósticos en el futuro. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en 6 monedas, esto se vuelve complicado. Así que para los pronósticos financieros siempre vamos a emplear dos enfoques básicos. El método de porcentaje de ventas y el método de regresión lineal. Aquí vamos a ver alguna parte de teoría que es necesario que ustedes la conozcan. Y vamos a empezar con el primer método. Miren, recordemos que tenemos que elaborar un presupuesto. Sin un presupuesto no podemos tener un pronóstico financiero. No podemos ir a la deriva. No solo funciona que estemos ordenados en la casa, sino que también necesitamos tener un norte. Para tener ese norte necesitamos ir estimando los ingresos. En una empresa tradicional, los ingresos vienen dados por ventas. En una empresa, voy a decir para no ser tan generalista, voy a decir en una empresa comercial, los ingresos vienen dados por las ventas. En una empresa de servicios, los ingresos vienen generados por venta de servicios. En este caso nos vamos a centrar en lo más común, que son las empresas que compran, transforman lo que compraron y lo venden. O compran un producto a un precio preferencial y lo venden a un precio más caro, que también sucede. Pero ¿cómo vamos a saber cuánta plata o cuánto dinero vamos a tener de ingresos en el futuro? Hay maneras de poder estimarlo. Entonces, ahorita vamos a ver el método de porcentaje de ventas y el método de regresión lineal. El método de porcentaje de ventas, partimos del hecho de que hay un volumen de ventas en la empresa y este puede ser un buen predictor o nos puede ayudar a predecir la inversión que vamos a necesitar para este año. ¿A qué me refiero? Creo que lo mencionamos en algún momento también. Vamos a tomar los datos históricos y vamos a ver cómo se comportan las ventas en el tiempo o cómo se comportaron las ventas en el tiempo. Y esto nos va a permitir ir estimando cuántas ventas podríamos tener en el futuro. Un ejemplo, agarramos los 3 ejercicios de los años anteriores. En este caso yo les he dicho que yo sacaría 2020, entonces agarraría 2019, 2020, 2021 y 2022. 2020 lo saco, entonces siempre me quedo con 3, quitando el 2020, pero incluyendo 2019. Entonces, yo voy y analizo las ventas, por ejemplo, que tuve en todos los eneros de estos 3 años. Y eso me va a permitir a mí, si es que yo tuve una tendencia de crecimiento o si es que tuve una tendencia de decrecimiento. Pero bueno, esto nos permite a nosotros ir generando un pronóstico de ventas y qué es lo que debemos de ir analizando como primera etapa. Volviendo al documento que les compartí, el primer bloque son los ingresos. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cuánto vamos a vender conforme a nuestros registros. Entonces, el método de pronóstico de porcentaje de ventas es una metodología básica que combina 2 perspectivas de estudio. Primero, el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. Ya lo vamos a ver. ¿Pero qué es eso? Miren, el enfoque de arriba hacia abajo consiste en analizar el contexto de la industria desde el ámbito mundial al de la empresa, para lo cual se cubren las siguientes fases. Tenemos que considerar el pronóstico de la economía mundial, el pronóstico de la economía nacional, el pronóstico de volumen de ventas de la industria, en este caso de los clientes, el pronóstico de participación del mercado de la empresa en cada una de las industrias en las cuales participa y la conversión de los pronósticos de la participación en el mercado en un pronóstico de ventas para la empresa. ¿Pero qué es esto? Miren, volviendo al ejercicio del litio de Bolivia. Si nosotros tenemos ese insumo y sabemos que el aumento de la demanda de litio en el mundo va a crecer, va a seguir al alza, yo ya tengo un panorama.
y analizo mis últimos 3 años y voy viendo que crezco un 20%, es un ejemplo, yo podría ser valiente y estimar para el próximo año que voy a crecer. Pero podría fácil decir, no, ¿sabes qué? Entonces le pongo 20. Como hemos ido creciendo 20% cada año, le pongo 20. Ahora yo les hago una pregunta. Este año específico, que tal vez todavía no nos sentimos tan afectados con todo lo que está pasando en la crisis económica, venimos de una pandemia que nos sacó también de lo normal. Hay una guerra en la cual, no sé si han visto en las noticias, pero toda Europa está con miedo que se va a quedar sin gas. Viene el invierno y para el invierno el gas es muy importante para la gente, pues con eso se calienta. Y bueno, tenemos una crisis que está ahí inmersa en la economía mundial que nos haría pensar o ser más cautos con nuestro pronóstico con respecto a la situación mundial. No solo tendría que tomar en cuenta el aumento que vengo teniendo de 20%, sino que también yo debería de considerar qué tan afectadas están las economías y si es que eso podría generar un retroceso en mis ventas. Bueno, lo dejo por ahí porque también es parte del análisis a la hora de estimar. De ahí tenemos el pronóstico de economía nacional. Yo les mencionaba que en el caso de El Salvador, cuando la gasolina estuvo más cara, que ahorita ya va bajando poco a poco, ya lleva como 2 meses bajando, el precio del petróleo. Esa es otra cosa, queridas, queridos. Ustedes deberían de estar al tanto un poco de lo que está pasando en el entorno económico que nos afecta. En el caso de El Salvador, nosotros no producimos casi nada. Casi todo lo importamos. Una de esas cosas, por ejemplo, y que más afecta es el combustible. Y por eso no me sorprende, y creo que lo mencioné en algún momento, que una de las medidas para paliar la crisis económica fuera subsidiar un poco el presupuesto, el precio de la gasolina o de los combustibles, porque también están todos, porque así ayudabas a que el precio de las cosas no se disparara tanto, que se ha disparado. Un día estos me dijeron que los churritos Diana ya no cuestan 10 centavos. Y me sorprendió, creo que cuestan 15. Y yo, no puede ser. O sea, bueno, subieron bastante. Entonces imagínense qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido algún paliativo que estuviera aumentado más. Entonces, también tenemos que considerar el pronóstico de la economía nacional. Consideremos también el contexto local, consideremos el estado de excepción, consideremos algunas cosas que también podrían afectarnos de acuerdo al rubro que tengamos. Y la otra también es que tendríamos que ver y consultar con nuestros clientes que tal vez nos compran para revender ellos, si es que somos nosotros una empresa manufacturera, si es que las ventas están aumentando o están bajando. Si las ventas están bajando, a mí también me ayudaría a pensar que en algún momento yo voy a empezar a vender menos, porque mis clientes que también venden no están vendiendo o no están llegando a sus metas. Y bueno, y así es como sentarse a hacer un análisis macro y micro de lo que nos podría afectar y esto nos permite analizar de arriba hacia abajo. Por eso es que se habla, yo le voy a pasar un ejemplo de esto, por eso es que se habla de arriba hacia abajo, porque empezamos con el entorno mundial, nacional, después nuestros clientes, después la participación del mercado que tiene nuestra empresa y eso nos permite a nosotros ir armando un pronóstico de ventas para el siguiente año. Entonces, eso es el enfoque de arriba hacia abajo. Yo les voy a pasar algo interesante para que lo podamos hacer. Después tenemos el enfoque de abajo hacia arriba, que asumo que ustedes ya pudieron deducir cómo es, antes de avanzar con esto, cómo sería al revés, de abajo hacia arriba. ¿Alguien quisiera decirme qué cree que podría ser el método o enfoque de abajo hacia arriba? Siguiendo esta lógica que venimos esto de lo macro hasta lo micro, ¿cómo creen que sería el otro?
ver el contexto en el ámbito nacional, o digamos, si es un país grande y solo me voy a unas, digamos, en El Salvador yo tengo una empresa solo en Oriente, digamos, ver. Ajá, Alexei. Oh, se fue Alexei. ¿Alguien quisiera seguir lo que decía Alexei? Vamos, no sean así. Si es lo contrario al enfoque de arriba hacia abajo, deberían de empezar desde la empresa en sí, desde lo interno. Y es lo que vamos a ver ahorita. En el caso del enfoque de abajo hacia arriba, debemos de empezar a analizar desde cada departamento de producción que tenga la empresa. Que cada departamento, por ejemplo, si nos basamos en el de producción, o sea, el que está ahí con la maquinaria y está trabajando y está entregando un producto final, que ese vendemos, él debería empezar a analizar, o el área debería empezar a analizar las tendencias que han venido teniendo. Los últimos 3 años, nosotros venimos y les decimos, ¿sabes qué? Mira, aquí están las ventas de los últimos 3 años. Por favor, entregame cuál sería tu proyección para este año. Entonces ellos toman, porque ellos son los de producción, agarran las cosas, ellos conocen el contexto local, actual, ellos saben si es que todas las máquinas están funcionando, ellos saben si es que hay máquinas arruinadas, ellos saben si es que hay gente que les hace falta en el equipo, ellos van a empezar a analizar todo y van a empezar a hacer su análisis y van a decir, ¿sabes qué? Este año nuestra capacidad instalada va a ser del 70%. ¿Se acuerdan cuál era la capacidad instalada? ¿O no se acuerdan? A ver. O los aburrí o definitivamente no me están poniendo atención. O no me estoy dando a entender. O voy muy rápido. No es el volumen máximo de producción. El volumen máximo de producción, Brandon, sí, así es. De nuestra planta. Entonces, si sabemos que producimos 1000, por ejemplo, unidades en un periodo, pongámosle en un día, este año el de producción va a decir que vamos a estar al 70. ¿Por qué? Porque tengo 2 máquinas arruinadas, porque tengo el 60% del equipo, porque no tengo insumos, ya que nadie pensaba que iba a haber una crisis mundial y no tengo los insumos necesarios y me está costando tenerlos. Diferentes formas. Entonces, lo bueno del enfoque de abajo hacia arriba es que ustedes van a ir analizando desde la empresa conforme a sus capacidades, que es lo que hablamos en un par de clases anteriores, que no podemos venir y decir, ¿sabes qué? Vamos a construir X sin siquiera considerar la capacidad instalada, porque no nos sirve de nada presupuestar a la loca, en pocas palabras, en el buen salvadoreño, sino que tenemos que presupuestar con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué mejor forma en el caso del enfoque de abajo hacia arriba que las áreas, conociendo sus capacidades, conociendo sus limitantes, empiece a presupuestar? Pregunto, porque aquí hay una desventaja en el caso del enfoque de abajo hacia arriba. Las áreas podrían ser muy cautas, no esforzarse mucho. Puede ser que el año pasado les costó llegar a la meta y este año pues quisieran bajar la meta para que no les cueste. ¿Qué pasaría si en algún momento al tener todos los ingresos vemos que no nos da, que es muy poco, que no nos alcanza para la sostenibilidad? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que salir o a ajustar las metas de ventas y ser un poco más agresivos con las proyecciones, o
tener que reducir costos. Reducir costos podría ser podría incluir hasta la desvinculación de las personas, o sea, los despidos. Entonces, ahí el financiero tiene que jugar una parte bien importante en este tablero en el cual no acepte metas, iba a decir algo que no puedo, no acepte metas mediocres, pero que también se considere que las metas sean alcanzables y que estas metas nos alcancen para la sostenibilidad de la organización. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio a la hora de ir armando el presupuesto, porque si le dejamos esta decisión a las áreas nada más, ellas pues pueden poner metas bajas para que no les cueste el cumplimiento de las mismas. Pero como necesitamos crecer, necesitamos metas retadoras también. No al cielo, pero sí metas alcanzables y metas que se podrían lograr si hay esfuerzo. Entonces ahí hay que tener ese equilibrio a la hora de hacer este enfoque. También se debe de considerar la publicidad y demás programas promocionales que puedan afectar el nivel de ventas. Claro, entonces más decir de ventas, va, perfecto, vos querés que venda tanto, pero necesito apoyo, necesito que nuestro producto sea conocido, necesito que en la cabeza de la gente esté nuestra marca, tenemos que invertir. Entonces ahí también se considera eso. Tiene que haber un porcentaje de inversión en tema de publicidad para que nuestras ventas también sean altas o que esté en el rango que nosotros necesitamos. También tenemos que ordenar a cada unidad de la empresa, o sea, a cada área, para que elabore pronósticos para su área. Si tenemos áreas que se encargan de ventas, pronostican lo que necesitan invertir para vender. Publicidad, por ejemplo, un equipo que funcione, muchas cosas que son necesarias para la venta. Pero si es un área de producción, va a pronosticar materia prima, va a pronosticar insumos, va a pronosticar mantenimiento, va a pronosticar horas extra, va a pronosticar o presupuestar, como lo quieran decir, muchas cosas que son relacionadas a su área. Y todas estas van a ir alimentando, primero, las ventas, los ingresos y segundo, los gastos que están relacionados a el giro de la organización. La otra cosa es que los pronósticos de los segmentos se deberán de consolidar dentro de un pronóstico general de la empresa. ¿Qué es un pronóstico general de la empresa? Un presupuesto macro, un presupuesto que involucre a todas las áreas, que involucre administración, que involucre insumos o materias primas, materiales y herramientas, no sé, todas las áreas que pueda tener una organización, servicios, remuneraciones, transporte y otras más que podría tener una empresa tradicional. Entonces, ¿pero de quién es este trabajo? Si tenemos a todas las áreas trabajando, armando sus pronósticos o presupuestos, ¿quién creen ustedes que debería ser el que consolide toda esta información en una sola herramienta? ¿Quién debería hacerlo? ¿El contador? ¿Qué onda? Empezamos sin ganas de la semana. Tiene que ser el financiero. Si están quienes ocupados, diga, perdón, otra vez. ¿Quiénes son los encargados de consolidar toda la información de las áreas? ¿Quién toma esos pequeños presupuestos y arma un presupuesto general? El financiero. En algunas empresas donde no existe el financiero, lo hace el contador, sí. Pero este no es trabajo de un contador, es trabajo de un financiero. Entonces, también el financiero debe entregarle herramientas para que las áreas presupuesten. Vuelvo acá. Yo puedo armar un documento de estos que hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas cuentas, tenemos todo el mismo idioma, y puedo compartirle uno que sea presupuesto, área producción, presupuesto, área ventas, presupuesto no sé qué, de área no sé qué.
el mismo documento, que habla el mismo idioma, que tiene los mismos códigos, que tiene los mismos números de cuenta, que tiene los mismos nombres de cuentas, para que cuando el financiero consolide, no le cueste, porque si ustedes le dejan, y esto es clave, esto que les estoy diciendo, si ustedes llegan a practicar esto y no lo hacen, se van a acordar de mí, porque va a ser un dolor de cabeza horrible, ya que todas las áreas van a presupuestar como se les ocurra o como ellos consideran que sea más fácil para ellos. El tema es cuando consolidas, si dejas no sé, criterio de cada área que te entregue la información, ese va a ser un dolor de cabeza seguro. Y después las áreas están así, no, yo te entregué la información, yo no sé por qué no tenés el presupuesto final. Y es porque todos te entregaron diferentes lenguajes y no pudiste consolidar fácilmente. Entonces van a ser noches de desvelo. Por eso, para matar el chucho a tiempo, qué mal dicho, para evitar este problema, es mejor entregar una herramienta que tenga el mismo idioma, el mismo lenguaje y que ustedes puedan consolidar fácilmente. Consejo que se los dejo, y si ustedes llegan a esto, van a acordarse de mí y van a agradecer que les dije esto, porque si no lo tienen va a ser dolor de cabeza. Entonces, el financiero es el que se encarga después de hacer este análisis por áreas en hacer el pronóstico general. Entonces, cuando se aplica esta metodología de abajo hacia arriba, se logran dos pronósticos de ventas. Uno de ellos se basa en la economía general. Aquí está hablando del enfoque de arriba hacia abajo y estaba hablando también del enfoque de abajo hacia arriba. Entonces tenemos dos escenarios. No quiere decir, queridas, queridos, que yo voy a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a usar el de arriba hacia abajo y otro va a decir, no, yo uso el de abajo hacia arriba. Y me olvidé del anterior. No, la intención es que esta metodología completa agarre los dos pronósticos de ventas, uno con el método de arriba, el enfoque, perdón, de arriba hacia abajo y otro con el enfoque de abajo hacia arriba. Uno de ellos, que es el de arriba hacia abajo, se enfoca o se basa en la economía general y en las tendencias de la industria. Un poco lo externo, por si nadie se había dado cuenta o no lo habían analizado. Y el otro se utiliza por los administradores analizando un poco lo interno de la organización. Nuestras metas alcanzables, nuestra capacidad de producción. Entonces el enfoque el que está ahorita en pantalla, es para ver lo interno y lo otro lo externo. ¿Y qué vamos a hacer con estas cosas? Con los dos enfoques vamos a armar un solo escenario. Vamos a combinar los pronósticos. Y ese va a ser el pronóstico general que va a ser aceptado. ¿Por qué? Porque vamos a considerar todas las herramientas, todos los factores que te permitan llegar a un pronóstico o a un presupuesto aceptado que ha considerado todas las variables. Aquí hay una variable que no hemos mencionado, que es muy importante y que al menos en El Salvador no le afecta tanto porque está dolarizado, pero que a Argentina le afecta un montón por la capacidad adquisitiva de su moneda. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Me están escuchando? La inflación. La inflación, Andrés, correcto, la inflación. Cuando ustedes hagan un presupuesto, cuando ustedes tengan consolidado todo, consideren en la parte de los egresos un porcentaje de inflación, que yo les dije dónde podían ir a revisar y buscar cuánto es la inflación en un país. Todos los bancos centrales de reserva de los países te dan inflación. Entonces también eso debemos de aplicar al final, cuando ya tenemos este pronóstico general aceptado por todas las áreas, le agregamos un porcentaje de inflación o de deflación, depende del mercado, generalmente es inflación.
Si el año pasado y el año anterior tuvimos una inflación de 5%, es un ejemplo en cada año, este año deberíamos de nosotros considerar que va a haber un 5% o más de inflación. También me lo van a agradecer cuando estén ahí, porque muchos se les olvida. A muchas personas se les olvida agregar ese porcentaje de inflación y después eso genera una desviación del presupuesto mucho más alta. Y eso es un problema. Pero bueno, eso no está escrito acá, pero debemos de hacerlo siempre. Entonces, este pronóstico con la mezcla de los dos enfoques, lo macro, lo externo, y lo interno y lo micro, teniendo este panorama general, se convierte en la premisa más básica de la planeación de las empresas y de muchas otras actividades que tienen las organizaciones y de responsabilidades que tiene la organización. La persona que lidera este proceso de planificación para la elaboración del pronóstico financiero tiene que considerar todos estos factores. Y lo venimos hablando desde que vimos el perfil del CFO. Entonces, en el caso del estudio de los estados financieros, que está relacionado a esto, porque vamos a ver lo que ha pasado en los años anteriores, lo que vamos a buscar, bueno, se los leo. Esta fase está respaldada por la relación lógica existente entre las ventas y el comportamiento de las partidas individuales de los activos. ¿Los activos cuáles son? Los ingresos, ¿cómo se llaman? Los inventarios, los activos que tenemos puede ser los préstamos que hicimos o las inversiones que tenemos. Todo esto. Es decir, que para poder realizar ventas, una empresa debe tener una inversión, en este caso, en planta y en equipos. Esto también te permite producir bienes. No quiere decir que vos vas a vender sin invertir. Solo el hecho de comprar y revender, que no está mal. Por ejemplo, hagamos un ejemplo local. Ustedes van y negocian allá en el Pital la producción de repollo en El Salvador. Allá ustedes lo van a comprar barato, porque está allá. Pero al traerlo a San Salvador, obviamente ustedes le van a incluir transporte, le van a incluir, tal vez el productor no paga IVA, pero ustedes sí van a pagar IVA. Le van a incluir su porcentaje de ganancia. Pero aquí, en este ejemplo, ustedes ya agregaron transporte que el productor no tenía. Ya agregaron logística que el productor no tenía. Ya agregaron impuestos que el productor no tenía. Y así, siempre va a haber una parte en la que ustedes tienen que invertir para poder vender. Entonces, se debe de contar, en este caso, con suficiente inventario de producción o de producto terminado, porque son dos cosas diferentes que también lo vamos a ver más adelante, para que ustedes puedan llegar a las metas de ventas que se han planificado. Quiere decir que si yo en el presupuesto dije que iba a vender 1000 unidades cada mes, yo tengo que tener al menos 1000 unidades en cada mes para llegar a la meta. El de ventas no va a poder venderme, o tal vez sí, pero generalmente no va a poder vender si no tiene insumos que vender. Entonces, tenemos que invertir en inventario. Y ese inventario no quiere decir que se va a vender mañana. Puede ser que yo tenga estos productos ahí en la bodega, en mi bodega, por mucho tiempo, no sé cuánto, pero puede ser que suceda. Entonces, tengo que invertir también en la logística. Tengo que tener una bodega, si es que el producto es perecedero, tengo que meter unos contenedores refrigerados, tengo que meter un montón de cosas que también van incluyendo inversión desde nuestro lado. Entonces, cuando se vende, generalmente también pasa un tiempo en el cual, o sea, no todo lo vas a vender al contado. Puede ser que también des opciones de pago, crédito a 15 días, a 30 días, no sé, a 45, y algunos locos a 60, depende. Entonces eso también genera una cuenta por cobrar. Y esa cuenta por cobrar implica que tiene que haber alguien que le esté cobrando a nuestros deudores en el tiempo que se le venció el plazo.
y tengo que invertir en más personas porque tengo que gestionar las cuentas por cobrar. Y bueno, ahí podemos seguir escarbando para que entiendan un poco la lógica. Tenemos que ir analizando en nuestros documentos financieros todo lo que nos cuesta nuestra operación. También viéndolo un poco hacia el pasado. Entonces, las inversiones en activos y en inventarios agilizan las ventas, mientras que la inversión de cuentas por cobrar las retrasa. También es necesario tomar en cuenta si las relaciones entre ventas y partida de balance general indican una buena administración o si tal relación es óptima en algún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando invertimos en activos y en inventarios, porque como vamos a tener, imaginémonos que invertimos en una tienda y también invertimos en tener surtida esa tienda y también invertimos en publicidad, vamos a vender más. Pero si nosotros invertimos en cuentas por cobrar, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros solo pensemos en dar todo al crédito y que vamos a invertir en tener un equipo de cobro más grande, lo que va a hacer es retrasar las ventas. ¿Por qué? Porque estamos dando más facilidades para que nos paguen. Y eso nos va a afectar a nosotros como organización porque no vamos a tener la plata en el momento que la necesitemos. ¿Por qué? Porque fuimos súper flexibles. Entonces, es preferible invertir para vender al contado que invertir para vender a crédito. ¿Qué pasa? Porque también no quiere decir que el crédito sea malo. Pero, ¿qué está pasando ahora con el acceso a tarjetas de crédito a todo el mundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se queda con esta cuenta por cobrar cuando ustedes compran con tarjeta de crédito? ¿Quién se queda con esa cuenta por cobrar? ¿Quién le da seguimiento? A ver. Yo sé que la clase puede ser aburrida ahorita, puede estar muy teórica, pero vamos. ¿Alguien que opine? Si yo acepto compras con tarjeta de crédito, a mí me va a llegar el pago, ¿o no? ¿Quién gestiona esa cuenta por cobrar? El banco, Nick. El banco. Y entonces el banco, como según la lógica de lo que venimos hablando, va a tener que invertir en un área de cobro mayor. Va a tener que invertir en infraestructura, pues tiene que darle un espacio a estas personas para trabajar, tiene que darle computador, tiene que darle teléfono, tiene que pagar el servicio de teléfono. Por eso es que también es uno de los motivos que los intereses en las tarjetas son altos, porque como vos tenés que gestionar mucha cuenta por cobrar, aumentan tus costos, entonces el interés tiene que ser alto, tiene que ser uno en el que me permita sostener esta estructura de cobro y otro pues que le dé ganancia al banco. Entonces, ahora digamos que las empresas, si son astutas, pueden evitar tener cuentas por cobrar. Vos le puedes decir, mire, pero acá puede tener 6 cuotas sin intereses con el banco. Yo como empresa gestioné con el banco para que le dé 6 cuotas sin intereses a mi cliente. No voy a decir si está bien o está mal, en este caso, utilizar las cuotas tasa cero, porque puede ser una trampa bien grave para el cliente. Pero bueno, ¿por qué puede ser una trampa bien grave? Porque ustedes van comprometiendo parte de sus ingresos por 6 meses. Imagínate, si hacemos 6 compras significativas a crédito a 6 meses, implica que yo voy a estar pagando 6 meses y probablemente me quede sin liquidez o me quede muy corto de liquidez porque yo hice estas compras al crédito a tasa cero y pongo en riesgo mi sostenibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo una crisis o una situación de emergencia en estos 6 meses y no tengo liquidez porque ya la comprometí? Voy a tener que endeudarme y ahí ya no voy a poder salir. O sea, es un tema ahí complejo. Pero bueno, del lado de la empresa hasta le facilita porque la deuda la traslada al banco. Probablemente ellos tienen que vender un poco más barato y el banco tiene que quedarse con una parte. Pero vos te ahorras la inversión en las cuentas por cobrar, que no es el ideal.
El ideal es que ustedes puedan tener la plata rápidamente. A eso se refiere. Ahora, vamos a ver. Hay análisis de fondos adicionales o externos necesarios. Aunque la mayoría de los pronósticos de requerimientos de capital de las empresas se elaboran mediante la construcción de estados de resultados y balances generales pro forma, ¿a qué se refiere con balances generales pro forma? Los pronósticos. En ocasiones se utilizan algunas fórmulas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y, por ejemplo, vamos de a poco. Vamos a conocer o reconocer en las fórmulas que fondos adicionales necesarios lo vamos a definir como FAN, fondos adicionales necesarios. Esto es igual al incremento requerido en activos y vamos a definir toda esta parte de incrementos requeridos en activos con esta nomenclatura. Menos A de activo, a ver, y en este caso tenemos un incremento espontáneo en pasivos. Que si ustedes se fijan, estas son las palabras en inglés, los iniciales en inglés, perdón, si no mal recuerdo. Y a esto le vamos a restar el incremento en utilidades retenidas. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ver algunas cosas de esta fórmula. Cada partida de activos debe aumentar en proporción directa a los incrementos de ventas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo que voy a aumentar un 20% en ventas, yo debería aumentar un 20% en producción. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a necesitar un 20% más de inventarios. Voy a necesitar un 20% más probablemente de insumos relacionados a la producción, no necesariamente el inventario, que es el material que se va a transformar, sino que también a los adicionales. Por ejemplo, si necesito tinta, tengo que aumentar en tinta. Si necesito combustible, tengo que aumentar en combustible. Si necesito algún otro insumo que sea secundario para la producción, necesito aumentar eso también. Y lo otro, que las cuentas de pasivo designadas también deben crecer a la tasa que las ventas. ¿Qué quiere decir? Que como yo voy a gastar más, voy a invertir en algunos activos, también voy a gastar más. ¿Por qué? Porque voy a tener que comprar el 20% más de todo. Y eso implica, en este caso, pues egresar más dinero. Y si nosotros compramos al crédito, también vamos a aumentar esta tasa de créditos en un porcentaje. Y la intención es que al aumentar las ventas y al aumentar los egresos o los pasivos, permítanme que se me descargue la compu, también pues la intención es que nosotros vayamos cuidando que el margen de utilidad se mantenga constante. Porque si yo al aumentar mis ventas y al aumentar mis compras no me genera beneficio, entonces no lo hago. Esperen, que esta cosa no carga. A ver. Esperen. Ahí está. Sí, está. Ok. Entonces, no vamos a profundizar mucho ahorita en el ejercicio. Pero la intención es que en los supuestos que no siempre se mantienen, en este caso, que los activos no crezcan igual que los pasivos, o que la inversión no crezca igual que la producción, tendríamos un problema. Pero la intención de esto es que los dos se mantengan creciendo. Entonces, como no pasa siempre, la fórmula muchas veces no puede entregar resultados confiables. Ya vamos a ver. Pero el ideal es que nosotros
para mantener un pronóstico, no olvidemos que estamos viendo pronóstico, aproximado y sencillo, es necesario que lo completemos con una proyección general. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las ventas van a subir 100, el inventario también tiene que subir. ¿Por qué 80? No puede ser 100 y 100 acá. Por ejemplo, si con 40 nosotros, 40 unidades de algodón, digámoslo, por ejemplo. Si con 40 unidades de algodón nosotros vendíamos 100 unidades, o sea que 40, después yo hacía, con 40 unidades de algodón yo hacía 50 piezas de algo. Entonces, si yo quiero aumentar a vender 100 piezas, 100 camisas, un ejemplo, voy a necesitar 80 unidades de algodón porque voy a duplicar de 40 a 100, por eso es que no es 100 y 100, para que se entienda. Aquí no siempre va a ser igual, sino que aquí va a ser, no sé, puede ser que las piezas de inventario sean, a ver, libras de algo, libras de harina. La libra no va a ser, una libra no va a ser un pan, sino que va a ser más. Entonces, lo que sí tenemos que verificar es que si aquí aumentamos un 100%, aquí deberíamos de aumentar un 100%. ¿Se da a entender? Y acá, Sí. y acá estaría nuestro pronóstico de ingresos, en este caso. Ventas, inventario. Aquí sería, pongámosle 10,000. Aquí serían 5,000, un ejemplo. Entonces, lo que debemos de fijarnos cuando estemos proyectando producción y ventas, necesitamos que se equilibre. O sea, no es que no es generación espontánea. Es porque yo voy a decir que voy a vender 100,000 unidades, voy a vender 100,000 unidades. No, tengo que invertir. Y esto porque hago hincapié en esta parte, porque si nosotros empezamos a proyectar ventas a lo loco, pero no consideramos la inversión que hay que hacer, el presupuesto no nos va a servir. Va a ser por gusto. Así de sencillo. Porque no va a ser real. No voy, el de producción no se va a sacar de la manga lo que necesita para producir. Y si nosotros imagínense, a medio proceso nos damos cuenta que no podemos llegar a la meta, primero tendríamos que salir a comprar más caro, porque no proyectamos, no presupuestamos y tenemos que salir a comprar de urgencia. Y segundo, puede ser que llegue un momento en el que no tengamos los materiales y tengamos que parar la producción porque no tenemos los insumos. Y que se pare la producción en una empresa, se pierde mucho dinero. Entonces, desde nuestra proyección debemos de considerar algunos puntos sensibles o delicados como son la producción y las ventas, en este caso el inventario, para producir. Así que ustedes no tienen que obviar que tiene que tener sentido el crecimiento que proyectemos y tenemos que saber cómo se va a hacer. Si no sabemos cómo se va a hacer, hay un problema. Tenemos que estar súper claros de cómo vamos a llegar a esa meta. Entonces, bueno, me voy a quedar hasta aquí porque no quiero, el otro me voy a quedar reiniciando, entonces no tiene sentido que me quede así, más que lo puedo confundir. Ya. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sorry, esta es más densa que las anteriores. Yo le puedo pasar un Todo claro. Vaya, yo le puedo pasar un documento adicional para que ustedes lo puedan leer. Es complementario, no es obligación, no tienen que leerlo obligatoriamente, pero sí les va a ayudar a tener un poco más de claridad de esto que estamos hablando. Ok. Dale, Alexei. Ya, Fed, buenas noches. O sea, de que entré tarde a la clase y no de que pasaste en lista. Consistencia. A ver. Sí. Ahí estás. Gracias. Ya, listo. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Una clase un poco más densa, menos dinámica, pero necesaria de ver. ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, estamos, queridas, queridos. Pasen feliz noche. Nos vemos el miércoles. Afet, Ajá. solo tal vez si me podías dedicar unos minutos al Sí, final. claro. Claro, está bueno.
Esperemos, hay que atender. Gracias. Vaya, el resto está libre de poder seguir a descansar. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.